Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Eh, Vamos a dar inicio a esta primera clase de la materia de TEPIB, Teoría y Práctica en la Intervención Inicial en casos de violencia de género. ¿No? Entonces, bueno, en esta primera clase voy a hacer como el encuadre general de la materia, cómo se les va a calificar, el temario, ¿no? Como de manera muy general para que sepan de qué va a tratar todo esto. Bueno, en esta ocasión no hay participantes. El día martes sí estuvo Paulina conmigo, no fue la única que estuvo en la sesión. Desgraciadamente no se grabó la clase en la plataforma, no quedó grabada. Entonces, bueno, voy a repetir esta primera sesión con lo que se dijo ese día. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a proceder a mostrar la presentación. Bien, aquí está. Entonces, eh, bueno, pues bienvenidas y bienvenidos. La materia entonces es teoría y práctica en la intervención inicial en caso de violencia de género. ¿Sí? ¿Por qué teoría y práctica? Bueno, sabemos que es una materia donde van a haber muchos conceptos, ¿no? Que es la parte teórica. Y por otro lado, bueno, se les va a pedir que eso lo apliquen a un caso real, que ustedes elijan, ¿no? Van a realizar una entrevista y una primera sugerencia de intervención, ¿no? No se trata, ¿por qué hablamos de inicial en caso de violencia de género? ¿Por qué intervención inicial? Bueno, porque no se trata de un proceso psicoterapéutico, no se trata de, pues sí, de acompañar a la persona en todo el proceso. ¿De qué se trata? De esa primera intervención, ese primer filtro, cuando la persona va a pedir ayuda y que si ustedes les toca estar frente a esa persona que solicita ayuda porque está sufriendo alguna situación de violencia, pues que ustedes puedan ahí intervenir oportunamente de la manera más adecuada para que la persona tome las mejores decisiones posteriores. Ujú. Se sabe de muchos casos donde las personas son revictimizadas, ¿no? Cuando van a una fiscalía, cuando van al MP o a muchas instituciones, ¿no? Donde pues tal vez el personal justamente no tiene la preparación adecuada y entonces se les hace fácil cuestionar, ¿no? Incluso descalificar a veces lo que la persona está diciendo, lo cual puede traer consecuencias muy serias, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, primero que la persona ya no regrese y no denuncie o no continúe con la ayuda que se le puede brindar, que ya no acepte esa ayuda, ¿no? Y por otro lado, bueno, tiene un impacto emocional importante esta revictimización, ¿no? Porque pues la persona se va, si de por sí llegó en una situación muy vulnerable, pues se va muy afectada emocionalmente, ¿no? En su autoestima, en su credibilidad, ¿no? Se siente como, pues sí, descalificada, ¿no? Demeritada en cuanto a la situación que está viviendo y que a lo mejor siente que no le creen o que no era para tanto o que a lo mejor sí exageró, o que, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene mucho impacto y entonces por ello es tan importante saber qué hacer y cómo intervenir en este primer contacto. ¿M? Como les digo, muchas veces se da en repetidas ocasiones esto de la revictimización y bueno, se hacen preguntas que a lo mejor es importante saber esa información, pero hay que saber cómo y cuándo, ¿no? No en cuanto llega la persona a pedir ayuda, le vamos a preguntar, ¿y por qué no hiciste nada? Porque eso lo va a recibir más como un ataque que como una ayuda. Entonces, por ello es que es tan importante. Ujú. Su éxito académico dependerá de su esfuerzo, compromiso, dedicación y participación durante el curso.
Esto es bien importante porque, bueno, el esfuerzo se ve en el interés y el trabajo que ustedes realicen, obviamente, ¿no? Pero no basta nada más con ver las clases y hacer los trabajos. Digo, sí entiendo si no se pueden presentar en vivo, por ello es un modelo asincrónico, entonces es válido que vean después la clase y se pongan al corriente. Pero en la medida de lo posible, cuando puedan asistir, pues que asistan, ¿no? Y también, por ejemplo, que enciendan su cámara, que participen. La clase se enriquece muchísimo cuando hay esta interacción, ¿no? Mí con ustedes. Entonces, les decía yo que este martes, por ejemplo, entró esta alumna, Paulina, y fue una clase agradable porque ella participó, ¿no? Y entonces decía sus preguntas, sus aportaciones, y eso es muy, además que hace la clase muy agradable, tanto para ustedes como para mí, más dinámica, se aprende mejor, ¿no? Se aprende mejor porque el conocimiento lo vamos haciendo nuestro, ¿no? Si ponemos ejemplos, situaciones que hemos vivido, que hemos observado, dudas, etcétera, pues todo esto se enriquece muchísimo. Entonces, yo sí los invito, en la medida de sus posibilidades, pues que asistan a las sesiones en vivo, que participen, que enciendan su cámara y que se animen a preguntar o a aportar, ¿no? Porque todas las opiniones son valiosas y todas las opiniones nos van a ayudar a todos. Ujú. Obviamente sus trabajos, que ahorita les voy a decir en qué consisten. Y bueno, yo estoy para servirles las dudas que tengan, si algo se les atora, o sea, no están ustedes solos, hay quien les acompañe, entonces digamos que no hay pretexto para no eh, aprobar de manera satisfactoria esta materia, ¿no? Solamente requiere de su interés, su esfuerzo, su compromiso. Entonces, bueno, aquí un poco de mi trayectoria. Yo soy licenciada en psicología de la UNAM. Tengo una maestría en terapia psicoanalítica por la Universidad Montreal y tengo otra en psicología forense por el CONAPSIM, que es el Colegio Nacional de Peritos y Psicólogos de México. También tengo una especialización en técnicas psicocorporales, danzaterapia, musicoterapia. Ujú. Mi experiencia profesional, bueno, sobre todo ha sido en el ámbito de la psicoterapia y la docencia. Sí, actualmente trabajo en la cárcel de Santa Marta, en reclusorio de mujeres. Y bueno, ahí realizo entrevistas, doy contención, trabajo eh, pues en situaciones vulnerables, ¿no? Para una fundación. Y también trabajo además en otra fundación, aparte dando consulta por fuera para mujeres víctimas de violencia. También tengo mi consulta privada y doy talleres de danzaterapia y a veces un poco combinado con musicoterapia, meditación, que pues es un buen complemento para la psicoterapia, ¿no? Que la psicoterapia pues sabemos que es a través de la palabra, el lenguaje, entonces eh, estas herramientas psicocorporales pues trabajan con el cuerpo, ¿no? Entonces aquello que no, a veces es difícil de apalabrar o de abordar, pues se puede trabajar por ahí, ¿no? Entonces, bueno, me dedico a la práctica de la psicología en el área psicoanalítica con perspectiva de género y me he especializado en violencias de género. Ujú. La materia, el nombre ya vimos, teoría y práctica de la intervención inicial en caso de violencia de género, la abreviatura es TEPID, modalidad en línea asincrónico, como les decía, si no pueden asistir, pueden ver las clases grabadas, no hay problema, si ustedes se comprometen, aunque idealmente, pues yo espero que asistan, ¿no? Son 8 semanas, 16 horas, ya saben, todos los martes de 8 a 10, 2 horas por clase, y ya, como les comenté, la metodología es teórica y práctica. Entonces, bueno, vamos a ver aquí el objetivo general de la materia. Dice, formar a los estudiantes para preservar la vida,
los derechos y la integridad personal de las personas que están en situaciones de violencia de género. O sea, ese va a ser como nuestro enfoque, nuestro objetivo, hacia dónde vamos, por qué esta intervención, por qué este trabajo. Bueno, porque queremos preservar la vida, los derechos y la integridad de estas personas. O sea, hacia allá se encamina todo lo que podamos realizar en este proceso. Ujú. Esto se logra mediante adquisición de competencias y habilidades, que es lo que van a aprender aquí, para mejorar la detección y la intervención inicial. Detección, que ustedes puedan alcanzar a percibir que existe una situación de violencia, aunque la persona no lo diga, ¿no? Obviamente ahí tenemos que ver cómo podemos preguntar, intervenir, acercarnos a la persona. Esto lo vamos a ir viendo en las clases, pero tenemos que tener, o la idea es que aprendamos a tener como esa antenita, ¿no? Esa intuición de algo está pasando aquí, porque vamos a saber cuáles son los signos y síntomas de la violencia, las manifestaciones, ¿no? Entonces, detectar e intervenir en ese primer contacto que les mencionaba, fortaleciendo la sensibilidad, el conocimiento y la comprensión de esta problemática. ¿Sí? Eso es bien importante porque son habilidades que se van desarrollando. La sensibilidad pues tiene que ver con la empatía, pero también, como dice, con el conocimiento y la comprensión de la problemática, ¿no? Si yo ignoro la, digamos, la gravedad, la dimensión de la situación de violencia que vivimos en nuestro contexto, entonces va a ser difícil que yo me sensibilice, porque a lo mejor voy a minimizar una situación o pensar que es una situación aislada o pensar que no pasa o no pasa tanto y entonces a lo mejor algunos casos están exagerando o se los están inventando y ahí ya empiezan los prejuicios y las ideas por una cuestión de ignorancia, ¿no? Si yo realmente entiendo la problemática, va a ser mucho más fácil que yo pueda sensibilizarme ante ello, ¿no? Empatizar con la persona, ponerme en sus zapatos, ¿no? Incluso como tener cierta identificación, ¿no? Cómo, cómo puedo entender lo que le pasa al otro a través de lo que yo he vivido, o de lo que yo he observado, o de lo que le ha pasado a mi familia o a mis amistades, ¿no? Y ahí se juegan una serie de identificaciones que pues es importante, ¿no? Pero que eso, como les digo, se va desarrollando, proporcionando a los participantes las herramientas necesarias para identificar y abordar situaciones de violencia de género. Ujú. Los objetivos específicos. Bueno, hablamos otra vez de sensibilizar. Sensibilizar a los participantes sobre los diferentes tipos de violencia de género, sus manifestaciones y sus impactos. Como les decía, ¿no? Como les comentaba, comprender la problemática, cómo se da, qué impacto tiene, cuáles son las manifestaciones, para a partir de ahí sensibilizarnos ante ello. Capacitar a los participantes en la identificación de signos de violencia, incluyendo indicadores verbales, emocionales y físicos, para facilitar una intervención temprana y adecuada, ¿sí? En la medida en que identifiquemos eh, sí, de manera más oportuna, pues la intervención va a tener un mejor efecto, ¿no? Brindar a los participantes estrategias y recursos para ofrecer apoyo inicial a las víctimas de violencia de género, incluyendo la derivación a servicios especializados y la promoción de la seguridad y el bienestar de las víctimas. Ujú. O sea, a partir de ese primer contacto, de ese primer filtro, por ello es tan importante porque a partir de ahí se van a tomar decisiones, ¿no? De nuestras recomendaciones, derivaciones, canalizar, sugerir, informar, dar herramientas a la persona
podrá tomar mejores decisiones, ¿no? Si la persona va con alguien a pedir ayuda y no recibe información adecuada, pues no le va a ayudar de mucho porque no va a saber qué hacer, ¿no? Va a ser, pues así como llegué, así me voy. Si no recibe una contención, pues probablemente se sienta muy desprotegida. Entonces, bueno, vamos a ver el temario, que son 4 unidades y están divididas de la siguiente manera. La primera unidad es enfoque de género y construcción social. Vamos a ver los conceptos de sexo y género, la construcción social de la masculinidad y de la feminidad, las normas de género y su relación con la violencia, las relaciones de poder, la perspectiva de género en la intervención. La segunda unidad es introducción a la violencia de género. O sea, si se fijan en esta primera unidad, vemos sobre todo conceptos. ¿Cómo se construye el género? ¿Cuáles son las normas de género? ¿Cuáles son las relaciones de poder que se suscitan a partir de las relaciones de género? De las normas de género, perdón. Ujú. ¿Cómo se construye la masculinidad? ¿Cómo se construye la feminidad? ¿Y cuál es la perspectiva de género? Entonces, esta primera unidad son básicamente conceptos para poder entender lo que vamos a abordar más adelante. En la segunda unidad ya nos vamos a ir directo a la violencia de género. Definición y conceptos clave, tipos y formas de violencia de género, estadística y prevalencia, impacto en las víctimas y en la sociedad, la identificación de signos y síntomas de la violencia de género, el ciclo de violencia, las barreras para identificar la violencia de género y el marco legal de la violencia de género. Ya nos adentramos más un poquito en el tema y entendemos cuál es el panorama sobre el que vamos a trabajar. O sea, qué es la violencia de género, cómo se da, cómo está nuestro contexto, cuáles son las estadísticas y cuáles son em, el marco legal, ¿no? O sea, cuáles son las leyes que protegen a las víctimas o que resuelven este tipo de situaciones en las que nos podemos apoyar. La tercera unidad ya hablamos de intervención inicial y apoyo emocional. Como interventores iniciales, obviamente, ese primer contacto se da a través de ¿qué? Una herramienta súper importante, la entrevista. Entonces vamos a ver el rol del entrevistador, el perfil del entrevistador, las técnicas de entrevista, escucha activa, la valoración de riesgo y seguridad en el que se encuentra la víctima. O sea, a partir de esa entrevista tenemos que poder hacer una valoración del riesgo. No es lo mismo una persona que viene porque no vamos a hablar de más importante o menos importante, sino de mayor o menor riesgo en el que se encuentra. No es lo mismo una persona que viene porque sufrió violencia verbal en una ocasión hace unos meses y se siente molesta y quiere hacer algo, a una persona que vive con el violentador y que a lo mejor la amenaza de muerte, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ir valorando. No es más ni menos importante. Simplemente son situaciones que nos ponen la toma de decisiones va a ser diferente. ¿No? Hay situaciones que son de urgencia y que tenemos que recurrir a una instancia legal o médica, ¿no? También, o sea, no es lo mismo una persona que llegue golpeada, lastimada, que antes de a lo mejor escucharla, tenemos que acompañarla a urgencias médicas. El impacto emocional de la violencia de género, las estrategias de apoyo emocional, ¿no? Esa intervención en crisis, ese primer apoyo que podemos brindar, esa contención. Vamos a ver el autocuidado del interventor y la elaboración del protocolo de entrevista. ¿Sí? O sea, ustedes como interventores
como también tienen que tener pues cierta calidad de vida, cierto autocuidado para que puedan brindar ustedes también un mejor servicio. Y la elaboración del protocolo de entrevista, bueno, tener como un esquema, un formato, una estructura a partir de la cual vamos a eh, pues desenvolver nuestra entrevista, ¿no? Y por último tenemos la cuarta unidad que se llama estrategias de seguimiento, es decir, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de la entrevista? Servicios y recursos disponibles para las víctimas. Tenemos que conocerlos porque si no, ¿qué información le vamos a dar? O sea, ya te escuché, ya te entendí, ya te di contención, pero ahora, ¿qué sigue? Es importante que acudas a tales instituciones, ¿no? O tienes tales instituciones a tu alcance porque muchas veces no las conocemos, ni nosotros ni las víctimas. Entonces, pues la persona tiene que saber con qué recursos cuenta, a dónde se puede dirigir y ese va a ser también parte de nuestro trabajo, ¿no? Muy importante, que es el informar. Las redes de apoyo comunitarias, las líneas de atención y refugios, canalización de usuarios y usuarias, o sea, si la vamos a canalizar directo a algún lugar, y simulación de casos prácticos, ¿no? Que es lo que van a hacer en su último trabajo, cuando hagan su propuesta de intervención, su entrevista y su propuesta de intervención. Pues a partir de ahí vamos a comentar los casos, ver las dudas, todo ello. Ujú. El calendario, bueno, supongo que ya lo vieron en la plataforma del Classroom, pero igual aquí está, ¿no? Iniciamos martes 25 de marzo, que es la fecha a la que corresponde esta sesión. La siguiente sería el 1, el 8, 15 descansamos, 22, 29, 6, 13, 20 descansamos, que es la semana del estudiante, me parece. Bueno, tienen ahí como otras actividades en el instituto y terminamos el 27, ¿sí? Entonces, es importante que lo tengan en cuenta. Son 2 meses, 8 sesiones y ahorita vamos a ver las fechas de las entregas. Ujú. Entonces, bueno, saben que está dividido, ya supongo que les explicaron, nos informaron de lo que es el FAOP, ¿no? Y entonces las actividades de FA, de fortalecimiento académico, que valen 10 puntos cada una, son, la primera es una infografía acerca de la construcción de género, construcción social del género. Ujú. Todas las indicaciones están en la plataforma del Classroom, pero bueno, para verlo así rápidamente, ese es nuestro primer trabajo y tienen hasta el 7 de abril, que sería de esta semana a la otra, ¿no? De este martes al otro, para subirlo a la plataforma. Y la segunda es una reflexión de la violencia en su contexto, en el estado donde ustedes se encuentran, en localidad donde ustedes viven, donde ustedes trabajan, cómo está ahí la situación y hacer una reflexión, ¿no? E incluso en el país. Yo ya les voy a ir explicando cada una de las actividades más profundamente para que no tengan dudas. Ahorita nada más es de manera muy general y para que sepan las fechas, ¿no? Esa se entrega hasta la siguiente semana, que sería el 14 de abril, hasta esa fecha tiene. ¿Por qué le pongo hasta? Porque no es un día de entrega, sino es desde que se las dejo, tienen hasta ese día para subirla. Es el último día, fecha límite. Y luego tenemos las OP, que la primera, que bueno, estas valen 25 puntos. La primera es una entrevista que van a realizar a alguna persona que ustedes elijan que sea sobreviviente de violencia de género, ¿sí? ¿Y cómo van a realizar esa entrevista? Bueno, con toda la información que vamos a ver aquí y con el protocolo de entrevista que también vamos a ver aquí. Con ese formato, ustedes van a realizar
su entrevista y de ahí mismo van a hacer su OP2, que va a ser un tamizaje. Yo les voy a mostrar, vamos a aprender aquí varios cuestionarios que detectan la violencia de género y a la misma persona que le realizaron la entrevista le van a aplicar el tamizaje. Y bueno, aquí nada más dice tamizaje, pero es el tamizaje y la propuesta de intervención. Ese es su OP2. Entonces, de acuerdo, digamos, yo escojo a Juan Pérez para realizarle su entrevista, le hago su entrevista, después le aplico el tamizaje y hago mi propuesta de intervención. Esto solo es una propuesta, no van a intervenir, no van a trabajar con las personas, sino que ustedes van a realizar su propuesta. O sea, por ejemplo, si Juan es una persona que sufrió, no sé, una violación, porque, no sé, por su inclinación sexual, y entonces eso es violencia de género, o lo golpearon, o X o Z, y a partir del tamizaje detecto más claramente como la gravedad de la situación entre entrevista y tamizaje. Yo a partir de ahí puedo hacer mi propuesta de intervención. ¿Que cuál sería? Bueno, a lo mejor que vaya al psicólogo, que vaya a tal institución de acuerdo a su contexto, de acuerdo a la información que yo tengo de pues del contexto, ¿no? De lo que habíamos hablado acá, de los recursos, las instituciones, las líneas telefónicas, yo ya puedo canalizarlo o darle sugerencias, ¿no? Bueno, puedes acudir a tal lugar si quieres poner una denuncia, puedes acudir a tal lugar si quieres recibir atención psicológica, puedes acudir a tal lugar si tu vida está en peligro y quieres un refugio, puedes acudir, etcétera, etcétera. Entonces, ese sería el tamizaje y la propuesta de intervención. Y al final tenemos, bueno, nuestro examen que vale 30 puntos, que se va a realizar el 18 de mayo. Igual lo realizan en la plataforma, este, es de opción múltiple, no va a venir nada que no hayamos visto en clase, por ello es tan importante que sí vean todas las clases. Y bueno, ya si tienen alguna duda, pues lo checamos en la siguiente sesión, que ya los voy a ver, los voy a conocer y platicaremos un poquito más a fondo. Trabajos extemporáneos, sí se reciben, pero con calificación sobre 8. Y hablamos de 1 o 2 días, ¿no? De retraso. ¿A poco es como, bueno, mando en la última semana todos mis trabajos? Que entonces, pues, eh, ya estamos hablando de un atraso de mucho tiempo, ¿no? Entonces, sí se vale que obviamente me avisen, maestra, no puedo subir mi trabajo, lo subo mañana, pasado, bueno, ok, se entiende que hay situaciones, tratemos de evitarlo, pero se entiende, pero baja un poquito la calificación. Dudas me pueden escribir a mi correo o a mi WhatsApp, ahí están, ¿no? Ahí está mi correo, ahí está mi WhatsApp. No contesto luego porque muchas veces estoy trabajando, pero ese mismo día les contesto. O sea, me pueden escribir tengo tal duda, tal pregunta, cualquier situación y yo les contesto más tardecito. A veces sí contesto rápido, pero a veces no me da chance y me tardo un poco más, ¿ok? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Esta sería el encuadre, esta sería la presentación de la clase. Ahorita, bueno, fue breve porque no hay participantes, entonces no sé qué dudas tengan, si les quedó claro o no, si tienen alguna pregunta, aportación, pero en la siguiente sesión con todo gusto nos vemos y bueno, ya la siguiente sesión pues ya vamos a dar inicio con la unidad 1, porque además su primer trabajo, que será para el 7 de abril que damos, van a hacer la infografía de este tema.
enfoque de género y construcción social. Entonces, lo que veamos en la siguiente clase, de ahí van a obtener el material para poder realizar su infografía. ¿Ok? Entonces, creo que es todo. Pues buenas noches. Nos vemos entonces el próximo martes a las 8 de la noche.